Obsolescencia de activos depreciables. Entonces, cuando usted tiene un activo, lo está usando en su actividad productora de renta y se volvió obsoleto por circunstancias del mercado, del tiempo, por muchas razones. Ya no me presta el mismo servicio que antes o ya llegó uno con mayor capacidad. Yo puedo depreciar ese saldo que me queda en el momento en que yo determine que el activo está obsoleto. O sea, no me tengo que esperar los 10 años para depreciarlo. Pero entonces, ¿por qué? Por el concepto de obsolescencia. ¿Con qué? Pues con las pruebas. ¿Sí? ¿Qué me dice la norma? Un concepto de un profesional idóneo, donde me diga que ese celular ya no sirve para nada, ese computador ya salió del mercado. Entonces, ese saldo que me queda ya, no me espero que termine la vida útil, sino que lo puedo depreciar, no bajo el concepto de depreciación, sino el concepto de obsolescencia. Deducción por pérdida de activos fijos. Entonces, cuando usted tiene un activo y se perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la norma fiscal? Que son deducibles las pérdidas sufridas durante el año. Si la pérdida fue este año, es este año, porque si fue el año pasado, la deducción era el año pasado. Concernientes a bienes usados en la actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor. Una pérdida de un activo que está justificada. Usted puede deducir esa pérdida, pero ¿qué valor va a deducir de esa pérdida? Si es un activo depreciable, es el valor neto, que resulta de que de tomar el costo del activo, que sería el costo de adquisición más las mejoras, menos las depreciaciones o amortizaciones que hubiese realizado. Por ese valor neto es que se va a manejar la deducción, ya no por obsolescencia, sino por pérdida, ni por depreciación, sino por pérdida. Artículos 148 y 149 del estatuto. ¿Qué me dice la norma? Que si yo esos activos los llegué a ajustar, me hice un reajuste fiscal, artículo 70, o un saneamiento, ese valor frente a esa diferencia frente a ese valor que tiene que ver con esos reajustes no es procedente. También, ¿qué me dice? Cuando la transacción se la voy a dejar a un vinculado, tampoco sería deducible. También, ¿qué me dice? Que las pérdidas, cuando yo tengo el valor del neto de la pérdida, a costo menos depreciación, si ese valor, ese activo estuvo asegurado, no será deducible, no sé, si ese valor del activo estuvo asegurado, lo que se recibe dentro del año gravable como indemnización de ese activo, porque estaba asegurado, resta del valor de la pérdida. Es decir, si la pérdida del activo estaba por 10 millones y estaba asegurado por 15, entonces ahí no puedo solicitar nada. Pero si el activo estaba asegurado por 8 y mi costo neto estaba en 10, solamente puedo solicitar como pérdida los dos. También, ¿qué me dice la norma? Que cuando la compensación de la compañía de seguros la reciba con posterioridad a la presentación de la renta, pues este diferencial lo tiene que manejar como una recuperación de una deducción. Y también que me contempla la norma, que cuando esas pérdidas de esos activos no se pueda deducir en el año en que ocurren, recuerden que la pérdida es deducible durante el año gravable en el que surgió la pérdida, pero me dice que cuando no la pueda deducir en el año porque no tenía rentas, es decir, porque me dio pérdida, el saldo que no alcance o el valor, porque si no pude deducir nada, lo podrá deducir en los 5 periodos gravables siguientes. Contratos de arrendamiento financiero. Entonces, a partir del 2017, con las NIT, con todo este tema de remisión e implementación, surgió el tema que quedó un poco más claro respecto a los contratos de arrendamiento. Entonces me dice que el arrendamiento financiero o leasing financiero es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo.
Arrendamiento financiero con leasing operativo, comprar un activo financieramente. Y arrendamiento operativo es todo lo que no sea financiero. Entonces, todo lo que no sea financiero que yo pago por un canon de arrendamiento, pues es un gasto deducible. ¿Qué me dice respecto a la adquisición financiada del activo? Me dice que se considera como arrendamiento financiero aquellos contratos donde el objeto sea adquirir un activo con financiación y que reúna una o varias de las siguientes características. Me dice que al final del contrato se transfiere la propiedad al arrendatario. ¿Sí? Si al final del contrato, 10 años, 5 años, se transfiere ese activo al arrendatario, ahí se considera que es un activo financiero, un leasing financiero. La opción de compra, que el valor por el cual se va a ejercer esa opción de compra va a ser inferior al valor comercial del activo en el momento de la compra. Por eso es que yo pago el 10, el 5 de opción de compra. Que el plazo del contrato cumpla la mayor parte de la vida económica del activo. Así, la propiedad al final no se transfiera al beneficiario. ¿Y qué me dice que es vida económica? La vida durante la cual yo lo vaya a utilizar. El valor presente de los pagos, que el valor presente, el día que yo firme el contrato de leasing, de los pagos sea igual o mayor al valor comercial del activo objeto del contrato. Cuando yo determine el valor presente de ese activo va a ser igual o mayor, no puede ser menor, al valor comercial del activo. En estos tipos de contratos, al comienzo, cuando inicia el contrato, yo tengo que reconocer un activo y un pasivo por arrendamiento. Y al momento de la celebración del contrato, el valor va a ser el valor de los canos de arrendamiento que se establezcan en el contrato, más la opción de compra y el valor residual de garantía si es que aplica. Y este tipo de activos de leasing operativo o de financiero también son objeto de amortización o depreciación con las reglas del estatuto tributario. Es tenerlo en cuenta. La NIC 16. Entonces, recordemos que la NIC 16 no tiene efectos fiscales. Entonces, cuando yo tengo un arrendamiento operativo, fiscalmente lo que yo pago por el canon es un gasto o una deducción por arrendamientos. Ahí no reconozco ni activo ni pasivo. Simplemente lo que yo pago, gasto contra cuenta por pagar, gasto contra banco, no más. Ese es el registro fiscal. Y contablemente, ¿qué me dice la NIC 16? Que cualquier transacción que sea un arrendamiento debe ser reconocida como un derecho de uso y que debe reconocer un activo y un pasivo cuando inicia el contrato. Pero también me da unas excepciones. Me dice que los contratos que tengan de arrendamiento financiero operativo, que sean muy cortas, inferior a un año, y que sea un valor mínimo, que no sea material, pues pueda que no le dé tratamiento de derecho de uso. Otros activos. Entonces, de acuerdo con el instructivo, aquí, ¿qué incluye? Entonces ustedes van a darse cuenta, como ya no lo conocen, el formato 2516, que me dice que los activos por impuestos corrientes no se incluyen dentro de las cuentas por cobrar, sobre el rubro de cuentas por cobrar, sino que se incluye en otros activos por impuestos corrientes, saldos a favor, pagos en exceso. Los activos por impuestos diferidos también contablemente se incluyen en otros activos, pero no, acuérdense que fiscalmente no tiene efecto. Y otros activos, beneficios a empleados, etcétera, también se incluyen en ese renglón. Otros activos que no tenga contablemente y tenga fiscalmente.